No llevaba cadenas, pero sus manos temblaban como si las tuviera. Su vestido, desgastado y demasiado grande, colgaba de sus hombros como un sudario. Sus ojos, grandes y oscuros, estaban fijos en el suelo, como si temiera que al levantar la mirada descubriera que todo el mundo la miraba, y que todos la condenaban. «Miren», gritó la voz de su padre, fuerte, resonando entre las paredes de adobe. «Esta es mi hija. Isabel. 28 años y ni una gota de vida ha brotado de su vientre». Un murmullo recorrió la multitud. Algunas mujeres se santiguaron. Otros hombres escupieron al suelo, como si el solo hecho de mirarla los contaminara. Isabel sintió que el estómago se le cerraba, que el aire se volvía espeso, que su corazón latía tan fuerte que creyó que iba a romperle las costillas. «Casada y sin fruto», continuó su padre, con la voz endurecida por años de orgullo herido y vergüenza mal digerida. «Como un campo seco. Como un pozo sin agua. Sin semilla en el útero». Las palabras cayeron como piedras. Cada una le abrió una herida nueva. «Sin semilla». Esa frase, repetida en susurros durante años, ahora gritada como un veredicto público. Isabel apretó los labios hasta que sintió el sabor metálico de la sangre. Quiso gritar, defenderse, decir que había rezado, que había llorado, que había suplicado al cielo, pero no tenía voz. No tenía derecho. «No es culpa mía», logró susurrar, tan bajo que solo ella lo oyó. Pero su madre, de pie al borde de la tarima, con el rostro severo y los ojos secos, respondió en voz alta, como si le leyera la mente: «Claro que es culpa tuya, hija. Dios no castiga sin razón. Si tu vientre está vacío, es porque algo en ti está roto». Isabel levantó la vista por primera vez. Miró a su madre. A esa mujer que la había arrullado de niña, que le había trenzado el pelo, que le había enseñado a rezar, y ahora la ofrecía al pueblo como una mercancía defectuosa. «¿Y por eso me entregaste?», preguntó, con la voz quebrada, pero firme. «¿Por eso me diste a ese hombre como si fuera una vaca estéril?». Su madre no respondió. Solo desvió la mirada. Entonces, desde la multitud, un hombre se adelantó. Alto, con botas de cuero y un sombrero que ocultaba sus ojos. Era el viudo rico del valle, el que había aceptado llevársela a cambio de saldar las deudas del padre. «No te preocupes, viejo», dijo, con una sonrisa que no llegó a sus ojos. «Aunque no de crías, sirve para trabajar. Y si no, siempre se puede cambiar». Isabel sintió que el mundo se deshacía bajo sus pies. No era una persona. Era un objeto. Un error. Un cuerpo sin propósito. Las lágrimas, por fin, brotaron. Pero no las dejó caer. Las tragó. Una a una. Porque en ese pueblo, las lágrimas de una mujer inútil no merecían ser vistas. Y mientras el sol subía en el cielo, quemando la humedad de la mañana, Isabel comprendió algo con una claridad helada: ya no tenía hogar. Ya no tenía nombre. Ya no tenía lugar. Solo tenía su cuerpo, y ese cuerpo, según todos, estaba vacío. Pero en lo más profundo de su ser, algo se encendió. No era esperanza. Era rabia. «No esperes que te trate como a una señora», dijo, dejando la botella sobre una mesa coja. «Tú no eres esposa. Eres deuda pagada». Isabel se levantó lentamente, con la espalda recta, aunque las rodillas le temblaban. «Mi padre dijo que me cuidarías», respondió, con una voz más firme de lo que sentía. El hombre soltó una risa seca, hueca. «Tu padre me debía 100 ovejas. Me diste a ti en su lugar. ¿Crees que voy a malgastar comida en una mujer que no puede darme hijos?». Se acercó un paso. «Aquí no hay caridad, muchacha. Aquí hay cuentas». Y entonces, sin previo aviso, le agarró del brazo con fuerza. Isabel contuvo un grito. No por el dolor, aunque era intenso, sino por el terror de saber que nadie vendría a ayudarla. Nadie la escucharía. Nadie la creería. «Si te portas bien, comerás», dijo él, acercando su aliento agrio a su rostro. «Si no, bueno, el río está cerca.
nadie preguntaría por una mujer sin nombre. Durante semanas, Isabel trabajó desde el alba hasta la noche, ordeñaba vacas, lavaba ropa en el río helado, cocinaba para los peones, limpiaba los establos. Sus manos, antes suaves, ahora estaban agrietadas y sangraban. Pero lo peor no era el trabajo. Lo peor era la mirada del viudo. Esa mirada que la desnudaba sin tocarla, que la reducía a carne útil o inútil, nada más. Una tarde, mientras colgaba sábanas en el patio, escuchó voces en la cocina. Se acercó, moviéndose como una sombra. ¿Y si nunca queda encinta?, preguntaba uno de los peones. No va a quedar, respondió el viudo, riendo. Los curanderos del pueblo ya lo dijeron, su útero está seco. Como tierra quemada. La compré por lástima, y por lo barato. Isabel apretó los puños hasta que las uñas se le clavaron en la palma. Tierra quemada. Otra vez. Siempre otra vez. Pero esa noche, algo cambió. Mientras servía la cena, el viudo la llamó con un gesto brusco. Ven aquí. Ella obedeció, con el corazón en la garganta. Hoy llegaron noticias, dijo, masticando lentamente. Tu padre quiere saber si ya has dado fruto. Le dije que no. Pero también le dije que, si en 3 lunas no hay señal de vida en tu vientre, te devolveré. Isabel lo miró, incrédula. ¿Devolverme? Sí. Como una mula coja. Como un saco roto. Se inclinó hacia ella, con una sonrisa cruel. Y tú sabes lo que hacen con lo que devuelven, ¿verdad? Ella no respondió. Pero en su mente, una imagen se formó con claridad escalofriante, su padre, avergonzado, llevándola a algún lugar lejano, o peor, dejándola morir en el camino. Esa noche, no durmió. Escuchó el viento golpear las paredes, como si el mundo entero intentara entrar para salvarla, o para enterrarla. Y en medio del silencio, una idea comenzó a germinar. No era locura. Era necesidad. Al alba siguiente, mientras todos dormían, Isabel se deslizó por la ventana trasera, con solo un pedazo de pan duro y el vestido que llevaba puesto. No miró atrás. No podía. Sabía que si lo hacía, el miedo la detendría. Corrió. Corrió como nunca antes. A través de campos, arroyos, senderos que no conocía. Sus pies descalzos sangraban, sus pulmones ardían, pero no se detuvo. Porque detrás de ella no había hogar. Solo una jaula con el nombre de su vergüenza. Tropezó. Cayó de rodillas en el barro, y esta vez no tuvo fuerzas para levantarse. El frío le subía por las piernas, le mordía los huesos. Sentía el corazón golpeándole las costillas como un pájaro encerrado, desesperado por salir. Cerró los ojos. Quizás sea mejor así, pensó. Morir aquí, sola, antes que volver a esa casa. Isabel. Gritó una voz distante, amortiguada por la lluvia. Ella no respondió. Ni siquiera abrió los ojos. Ya no le quedaba miedo. Solo cansancio. Un cansancio tan profundo que parecía venir de generaciones enteras de mujeres como ella, vendidas, calladas, rotas. Pero entonces, algo cálido la tocó. Una mano. Firme, pero no violenta. La sacudió suavemente. Despierta. Dijo una voz grave, ronca, pero sin aspereza. No puedes morir aquí. Isabel abrió los ojos. Lo vio borroso al principio, un hombre alto, con barba desaliñada y ojos oscuros como pozos antiguos. Llevaba una capa empapada y una linterna colgando del cuello. No sonreía. No la juzgaba. Solo la miraba, como si ya supiera todo. ¿Quién eres?, logró murmurar, con los labios azules. Mateo, respondió él, mientras la levantaba con cuidado. Y tú estás a punto de morir si no vienes conmigo. No hubo preguntas. No hubo condiciones. Solo la tomó en brazos, como si pesara menos que un recuerdo, y caminó contra la tormenta, hacia las montañas. La cabana apareció entre los pinos como un sueño. Pequeña, de piedra y madera,
con humo saliendo de la chimenea. Dentro, el calor la envolvió como un abrazo que no esperaba. Mateo la tendió junto al fuego, le quitó el vestido mojado con movimientos rápidos pero respetuosos, y le envolvió en mantas gruesas. «Bebe», dijo, ofreciéndole una taza de caldo humeante. Isabel bebió con manos temblorosas. El líquido caliente le bajó por la garganta como una promesa de vida. «¿Por qué me salvaste?», preguntó al fin, con la voz quebrada. Mateo se sentó frente al fuego, mirando las llamas. «Porque nadie merece morir por huir de lo que lo destruye», dijo, sin mirarla. «Y porque yo también he estado donde tú estás». Hubo un silencio largo. Solo el crepitar de la leña y el viento aullando afuera. «Me vendieron», susurró Isabel, como si al decirlo en voz alta pudiera liberar el veneno. «Mi propia familia. Dijeron que era inútil. Que mi vientre estaba seco». Mateo asintió lentamente. «El mundo está lleno de gente que mide el valor de otros por lo que produce», dijo. «Pero eso no es verdad. El valor no se siembra en el útero. Se siembra en el alma». Isabel lo miró. Por primera vez en años, alguien la veía. No como una esposa fallida, no como una deuda, no como una vergüenza. Solo, como una persona. «¿Y tú?», preguntó. «¿Por qué vives solo aquí?». Él bajó la vista. Una sombra cruzó su rostro. «Perdí a mi mujer y a mi hija hace 7 años. Un accidente en la carretera. Desde entonces, no he podido soportar el ruido del mundo. Me escondí aquí, pensando que así el dolor se iría. Pero no se va. Solo aprendes a vivir con él». Isabel sintió un nudo en la garganta. No dijo nada. Solo extendió su mano, lentamente, y la posó sobre la de él. Fue un gesto pequeño, casi imperceptible. Pero en ese toque, algo se selló entre ellos. No era amor aún, no era deseo. Era reconocimiento. Dos almas rotas que se encontraban en la oscuridad y, por un instante, no estaban solas. Durante los siguientes días, Mateo la cuidó en silencio. Le traía agua caliente, le cambiaba las vendas de los pies, le dejaba libros viejos junto a la cama. Nunca la presionaba. Nunca la tocaba más de lo necesario. Y en ese respeto, Isabel comenzó a respirar de nuevo. Una noche, mientras la lluvia seguía cayendo afuera, ella tuvo un pesadillo. Volvió a ver el rostro de su madre, frío y distante. Volvió a oír las palabras, sin semilla en el útero. Se despertó gritando. Mateo entró corriendo, con una vela en la mano. «Estás a salvo», dijo, arrodillándose junto a la cama. «Estás a salvo, Isabel. Nadie te hará daño aquí». Ella rompió en llanto. Un llanto profundo, desgarrador, que llevaba años retenido. Y entonces, sin pensarlo, se abrazó a él. Se aferró a su camisa como si fuera la única cuerda que la mantenía viva. Y Mateo no la soltó. La sostuvo toda la noche. Le acarició el pelo, le susurró palabras sin sentido, solo sonidos suaves, como los que se le dicen a un animal asustado. Y en ese abrazo, entre el calor de dos cuerpos que habían conocido el abismo, algo floreció. Algo frágil, pero real. «¿Estás bien?», preguntó Mateo desde la puerta, con esa voz baja que ya se le había metido en los huesos. «Sí, solo un poco de mareo», respondió, forzando una sonrisa. Pero esa noche, al acostarse, notó que su sangre no había venido. Hacía semanas que no venía. Contó los días en su mente. 1, 2, 3 lunas desde que huyó. Desde que estuvo con él. No fue un acto planeado. No hubo promesas. Solo fue una noche de lluvia, de pesadillas. Y de abrazos que se volvieron más profundos, más cálidos, más necesarios. Fue el cuerpo diciendo lo que las palabras no podían: no estoy sola. No soy nada. Soy tuya, si tú me ves. Y ahora algo se movía dentro de ella. No lo sentía aún, pero lo sabía. Lo sentía en el sabor metálico de la boca, en los pechos que dolían al tacto,
en la forma en que su vientre, antes plano y marcado por el hambre, parecía esperar. Una tarde, mientras Mateo leía junto al fuego, Isabel se sentó frente a él. Temblaba. No de frío, sino de miedo. El miedo más antiguo y más dulce, el miedo a la esperanza. Mateo, dijo, con la voz apenas un hilo. Él alzó la vista. Sus ojos, siempre serios, se suavizaron al verla. ¿Qué pasa? Ella tragó saliva. Miró sus manos, luego las suyas. Creo que estoy embarazada. El silencio que siguió fue tan denso que pareció que el mundo contuviera la respiración. Mateo cerró el libro lentamente. Se levantó. Dio un paso. Luego otro. Se arrodilló frente a ella, como si estuviera ante algo sagrado. ¿Estás segura? No he tenido la regla desde aquella noche, susurró. Y siento cosas que no entiendo. Mateo extendió una mano, pero no la tocó. La mantuvo suspendida sobre su vientre, como si temiera profanar un milagro. Todos decían que no podía, dijo Isabel, con los ojos llenos de lágrimas. Mi familia, el pueblo, el viudo, todos me llamaron seca, inútil, sin semilla. Pero, ¿y si no era verdad? Entonces, por primera vez desde que lo conoció, Mateo sonrió. No fue una sonrisa grande. Fue pequeña, temblorosa, como un brote que asoma tras el invierno. Pero iluminó toda la habitación. No era seca, Isabel, dijo, con la voz quebrada. Solo estabas esperando a alguien que te regara con respeto, no con posesión. Ella rompió a llorar. Lágrimas de alivio, de asombro, de rabia también. Porque ese hijo que nadie creyó posible, era la prueba más hermosa de que su cuerpo no era un error. Era un refugio. Un comienzo. ¿Y ahora qué? Preguntó, entre sollozos. Ellos vendrán por mí. Mi padre, el viudo, dirán que el niño es de él. Me arrastrarán de vuelta. Mateo se puso de pie, y esta vez sí tomó sus manos. Las apretó con fuerza. Nadie te tocará, dijo, con una calma que helaba la sangre. No mientras yo respire. Pero en ese instante, un sonido cortó el aire. Lejano, pero inconfundible, el relincho de un caballo. Luego otro. Y voces. Voces que no pertenecían a la montaña. Isabel palideció. ¿Los oyes? Mateo asintió, y su rostro se endureció como piedra. Fue a la ventana, apartó una tabla suelta y miró hacia el valle. 3 hombres. A caballo. Uno lleva el sombrero del viudo. El corazón de Isabel se detuvo. ¿Qué vamos a hacer? Mateo la miró, y en sus ojos había una decisión que no admitía dudas. Vas a esconderte. Ahora. En la cueva detrás del gran roble. Yo los entretendré. No. Gritó ella, agarrándolo del brazo. No los dejes entrar. Te matarán. Quizá, dijo él, con una tristeza antigua en la mirada. Pero tú y ese niño, tienen que vivir. Isabel negó con la cabeza, desesperada. No puedo perderte también. No otra vez. Mateo se acercó. Le tomó el rostro entre las manos, con una ternura que dolía. Escúchame, dijo, mirándola fijamente. Si algo me pasa, no corras lejos. Corre hacia ti misma. Cuida de ese niño. Enséñale que su madre fue valiente. Que su madre fue amada. Que su madre fue semilla. Las lágrimas de Isabel cayeron sobre sus manos. Te amo, susurró, como si esas palabras fueran un secreto que solo el viento debía oír. Y yo a ti, respondió él. Desde el primer día que te vi en el barro, supe que eras la razón por la que seguía respirando. Afuera, los cascos se acercaban. El tiempo se agotaba. Mateo la empujó suavemente hacia la puerta trasera. Ve. Ahora. Isabel corrió. Pero antes de desaparecer entre los árboles, se giró una última vez.
Lo vio de pie en la puerta de la cabana, erguido, con los hombros cuadrados, como un árbol que se niega a caer aunque el viento lo azote. Y en ese instante, supo que, aunque el mundo entero la hubiera llamado vacía, su vientre ya no lo estaba. Isabel contuvo la respiración. Era el viudo. Lo reconocería entre 1000 voces. Dentro de la cabana, todo estaba en silencio. Luego, la puerta chirrió. No está, dijo Mateo, con calma helada. Se fue hace días. Mentiroso. Rugió otro hombre. Vimos sus huellas. Y esta ropa no se lava sola. Isabel cerró los ojos. Por favor, no entres. Por favor, no los dejes entrar. Busquen si quieren, dijo Mateo. Pero esta es mi casa. Y si tocan algo sin permiso, les juro que no saldrán caminando. Hubo un silencio tenso. Luego, el sonido de botas sobre la madera. Ropa revuelta. Un libro tirado al suelo. Y entonces, un grito ahogado. «Miren esto», exclamó uno de los hombres. «Vendas con sangre. Y esto es de mujer». Isabel sintió que el estómago se le encogía. Habían encontrado las vendas de sus pies. «¿Y bien?», dijo el viudo, con una risa siniestra. «¿Dónde la escondes, ermitaño?». No hubo respuesta. Solo el crujido de una silla al moverse. «No la escondo», dijo Mateo, lentamente. «Ella eligió quedarse. No es tu propiedad. Nunca lo fue. Ella me fue entregada», gritó el viudo. «Es mía por deuda. Y si está embarazada, ese hijo es mío también». En la cueva, Isabel se llevó una mano a la boca para no gritar. «No. No dirás eso. No tocarás lo que es nuestro». «Ese hijo», dijo Mateo, con una voz tan baja que apenas se oía, pero que cortaba como un cuchillo, «no es tuyo. Ni será nunca. Porque no se siembra vida con violencia. Se siembra con amor. Y tú, no sabes lo que es eso». «Basta», rugió él. «Viudo. Átalo». Isabel escuchó el forcejeo. Un golpe. Un gruñido. El sonido de cuerdas rasgando la piel. «No te resistas, viejo loco», dijo uno de los hombres. «Solo queremos a la mujer. Tú puedes seguir viviendo aquí, solo, como siempre». «No», dijo Mateo, con una calma aterradora. «Si se la llevan, me llevan a mí también. Y si me matan, que sepan que su sangre los perseguirá». Hubo un silencio largo. Luego, el chasquido de un látigo. Isabel apretó los dientes hasta que le dolió la mandíbula. Quería salir corriendo, gritar, lanzarse sobre ellos, pero sabía que si lo hacía, todo se perdería. El niño. Mateo. Todo. «Vámonos», dijo el viudo al fin. «No está aquí. Pero la encontraremos. Las mujeres como ella siempre regresan. Siempre tienen miedo». Los cascos se alejaron. Pero Isabel no se movió. Esperó. Contó los latidos de su corazón. 1, 10, 50. Hasta que el silencio volvió a ser verdadero. Entonces, salió de la cueva, temblando, con las piernas débiles. Corrió hacia la cabana. La puerta estaba abierta. Mateo estaba atado a una silla, con un corte en la ceja y los nudillos sangrando. Al verla, intentó sonreír. «Te dije que te escondieras», murmuró. «Estás herido», gritó ella, arrodillándose a su lado, desatando las cuerdas con manos torpes. «Nada grave», dijo él, aunque su voz temblaba. «Pero ellos volverán. Y la próxima vez, no se irán sin ti». Isabel lo miró, con los ojos llenos de lágrimas y fuego. «Entonces no nos quedarán más que dos opciones, huir o luchar». Mateo negó lentamente. «No podemos huir para siempre. Estás embarazada. Necesitas descanso, comida, calor. Y yo,
no puedo protegerte si estamos siempre corriendo. ¿Entonces qué hacemos? Él la tomó de las manos, mirándola con una intensidad que le atravesó el alma. Vamos a hacer lo que nunca hiciste, reclamar tu nombre. Tu historia. Tu hijo. No como fugitiva. No como víctima. Sino como mujer que sobrevivió, y que merece ser escuchada. ¿Pero quién nos escuchará?, preguntó ella, con la voz quebrada. En este mundo, las mujeres como yo no tienen voz. Entonces, dijo Mateo, con una sonrisa triste, haremos que el mundo entero la oiga. Isabel. Mateo dejó caer el hacha y corrió a su lado. ¿Qué pasa? No es nada, solo un dolor raro, dijo ella, palideciendo. Pero él la miró con ojos de quien ha estudiado libros de medicina en noches solitarias. Esto no es normal. No tan pronto. La ayudó a acostarse. Le puso una compresa tibia en el abdomen y se sentó a su lado, vigilante. Durante horas, no hablaron. Solo el crepitar del fuego y la respiración entrecortada de Isabel rompían el silencio. Tengo miedo, susurró ella al fin, con los ojos cerrados. Lo sé, dijo Mateo, tomando su mano. Pero no estás sola. ¿Y si pierdo al bebé?, preguntó, con la voz quebrada. Después de todo, después de que todos dijeron que no podía, ¿y si mi cuerpo me traiciona otra vez? Mateo se inclinó y le besó la frente, con una ternura que dolía. Tu cuerpo no te ha traicionado, Isabel. Te ha salvado. Te ha dado fuerza para huir, para resistir, para amar. Y ahora, te está diciendo que necesita cuidado. No es debilidad. Es vida pidiendo espacio. Ella abrió los ojos y lo miró. En su mirada había tanto miedo como asombro. Nunca nadie me habló así, como si mi cuerpo tuviera voz. Porque nunca nadie te escuchó, dijo él. Pero yo sí. Y este niño, también. Al día siguiente, el dolor había disminuido, pero la inquietud no. Sabían que el viudo no se daría por vencido. Y entonces, como si el destino quisiera probarlos una vez más, una figura apareció al borde del sendero. Era una mujer. Alta, con el cabello canoso recogido en una trenza, y una bolsa de cuero colgando del hombro. Llevaba un bastón, pero caminaba con la seguridad de quien conoce cada raíz del bosque. ¿Mateo?, llamó, con voz firme. Él salió al porche, con la pistola escondida tras la espalda. ¿Quién eres? Soy Lucía. La partera del Valle del Roble. Hizo una pausa. Y vine porque soñé con una mujer que lleva una semilla en el vientre, y un hombre que la protege como si fuera el último árbol del mundo. Isabel, desde la ventana, contuvo el aliento. Mateo la miró con desconfianza. ¿Quién te envió? Nadie, respondió Lucía, con una sonrisa triste. Solo las mujeres sabemos cuando otra mujer está en peligro. Y tú, no puedes cuidar de un embarazo con libros y buena voluntad. Isabel salió, apoyándose en el marco de la puerta. ¿Cómo supiste? Porque yo también fui vendida, dijo Lucía, mirándola a los ojos. Hace 40 años. Y escapé. Y tuve a mi hija en una cueva, con lobos aullando afuera. Sé lo que llevas dentro, no es solo un niño. Es una revolución. Las lágrimas brotaron sin aviso en los ojos de Isabel. Lucía entró sin pedir permiso. Revisó su vientre con manos suaves pero expertas. Palpó, escuchó, observó. Está bien, dijo al fin. El niño se aferra fuerte. Pero necesita hierro. Descanso. Y calma. El estrés puede hacer que el útero se cierre, como una flor que no quiere abrirse en tormenta. ¿Y qué hacemos?, preguntó Mateo. Vienen por ustedes, dijo Lucía, con gravedad. Lo sé. Los hombres del viudo ya preguntaron por mí. Dicen que la mujer está loca, que fue corrompida por un ermitaño. Quieren rescatarla. No necesito rescate, exclamó Isabel, con fuego en la voz. Lo sé, dijo Lucía, sonriendo. Por eso vine.
No para salvarte, sino para darte armas distintas. Hierbas que calman. Palabras que curan. Y un lugar donde nadie te encontrará, si decides ir. ¿Dónde?, preguntó Mateo. El convento abandonado de Santa Clara. Las monjas se fueron hace años, pero las paredes aún rezan. Y allí nacieron muchas mujeres libres. Isabel miró a Mateo. En sus ojos vio la misma duda, el mismo miedo, y la misma determinación. No puedo dejarte, dijo ella. Y yo no puedo ir contigo, respondió él. Si los dos desaparecemos, pensarán que huimos. Pero si yo me quedo, atraeré su atención. Les daré tiempo. No, gritó Isabel. No otra vez. Escúchame, dijo Mateo, tomándola por los hombros. Esta no es una despedida. Es una estrategia. Tú cuidas de nuestro hijo. Yo cuido de tu camino. Cuando todo pase, te encontraré. Aunque tenga que recorrer el mundo entero. Lucía asintió. El amor verdadero no siempre se demuestra quedándose, dijo. A veces, se demuestra dejando ir, para que el otro pueda vivir. Esa noche, mientras preparaban una mochila con pan, mantas y hierbas, Isabel se acercó a Mateo. Lo abrazó con fuerza, como si quisiera fundirse con él. Prométeme que no morirás, susurró. No mires atrás, dijo Lucía, sin girarse. Si lo haces, el corazón no te dejará seguir. Pero Isabel miró. Solo una vez. Y lo vio, Mateo, de pie en la puerta de la cabana, con las manos en los bolsillos y la cabeza baja, como si rezara. El sol naciente le doraba los hombros, y por un instante, pareció no un ermitaño, sino un guardián. Un ángel caído que había elegido protegerla. Luego, el bosque los separó. Caminaron durante horas, en silencio. Lucía no hablaba mucho, pero cada paso suyo era seguro, como si conociera el latido de la montaña. Al atardecer, llegaron al convento. Era una ruina hermosa, muros de piedra cubiertos de hiedra, ventanas sin vidrios por donde entraba el viento, y un patio central donde aún crecían flores silvestres entre las losas rotas. Aquí nadie te buscará, dijo Lucía, abriendo una puerta chirriante. Los hombres tienen miedo de los lugares donde rezaron mujeres solas. Dentro, el aire olía a incienso viejo y madera seca. Había camas de hierro, mesas de madera, y en una esquina, un pequeño altar con una virgen de ojos ciegos, pero sonrisa serena. Durante días, Isabel apenas habló. Dormía, comía lo que Lucía le preparaba, caldo de hierbas, pan de centeno, infusiones que sabían a tierra y esperanza, y se pasaba las horas acariciando su vientre, como si así pudiera transmitirle calma al niño que crecía dentro. Pero una noche, el sueño la traicionó. Soñó con el viudo. Con sus manos ásperas, con su aliento agrio, con su voz diciendo, «Ese hijo es mío». Se despertó gritando, sudando, con el corazón a punto de estallar. Lucía entró de inmediato, con una vela en la mano. «SHHH, estás a salvo», dijo, sentándose a su lado. «No lo estoy», gritó Isabel, entre sollozos. «Él va a venir. Va a decir que el niño es suyo. Y todos le creerán». «¿Por qué?», preguntó Lucía, con calma. «Porque soy una mujer sola. Porque fui vendida. Porque no tengo nombre». Lucía la tomó de las manos, con fuerza. «Escúchame bien, Isabel. Tu nombre no lo dan los hombres. Lo escribes tú, con cada decisión que tomas. Y tú decidiste huir. Decidiste amar. Decidiste vivir. Eso te da más derecho que cualquier contrato firmado con sangre». Isabel bajó la vista, temblando. «Pero, ¿y si nace y no tiene padre?». «Tiene padre», dijo Lucía, suavemente. «El hombre que te vio cuando todos te negaban. El que te amó sin pedirte fruto. Ese es su padre. No el que te compró». Las lágrimas cayeron, pero esta vez no eran de miedo. Eran de reconocimiento. «Lo extraño», susurró. «Cada hora. Cada minuto.
El amor verdadero no se mide en cercanía, dijo Lucía, sino en cómo te hace sentir cuando estás lejos. ¿Te hace más fuerte? Isabel asintió. Sí. Me hace sentir capaz. Entonces no estás sola. Él vive en ti. En cada latido de ese niño. Pasaron semanas. El vientre de Isabel crecía. Sus ojos, antes apagados, ahora brillaban con una luz nueva. Lucía le enseñó a leer las hierbas, a escuchar los ciclos de la luna, a confiar en su cuerpo. Le contó historias de mujeres que parieron en cárceles, en barcos, en campos de batalla. La vida no espera a que el mundo esté en paz, decía. Nace donde puede. Y donde nace, resiste. Una tarde, mientras colgaban sábanas en el patio, Lucía le preguntó, ¿cómo se llamará? Isabel se detuvo. Miró su vientre, abultado bajo el vestido. Semilla, dijo, sin dudar. Lucía sonrió. Bonito nombre. Porque no es solo lo que llevas dentro, es lo que eres tú. Esa noche, mientras el viento susurraba entre las ruinas, Isabel se sentó en el altar. Puso una mano sobre su vientre y habló, en voz baja, como si el niño pudiera oírla. No nacerás en un palacio. No tendrás oro ni títulos. Pero tendrás esto, una madre que luchó por ti. Un padre que te amó antes de verte. Y un mundo que intentó enterrarnos, pero no pudo. Afueras, un búho ululó. Y en la distancia, muy lejos, como un eco del pasado, sonó un disparo. Isabel se estremeció. ¿Crees que? No pienses, dijo Lucía, apareciendo en la puerta. Prepara. Porque cuando llegue el momento, tú serás quien dé la bienvenida a la vida. No ellos. Isabel apretó las manos sobre su vientre, ahora redondo y firme como una luna llena. Sentía al niño moverse con más fuerza, como si también supiera que la calma se agotaba. ¿Y si es él? Preguntó, con la voz temblorosa. ¿Y si Mateo? No, dijo Lucía, con firmeza. Si fuera él, vendría solo. Y sin armas. Pero la duda se clavó en el pecho de Isabel como una espina. Pasó la noche en vela, escuchando cada crujido del viento, cada hoja que caía. Al alba, mientras preparaba té, sintió un dolor agudo en la espalda. Se dobló, jadeando. Lucía. La partera corrió a su lado, le palpó el vientre, le tomó el pulso. No es hora aún, murmuró, pero el cuerpo ya se prepara. El miedo. Acelera lo que la naturaleza quiere hacer despacio. No es miedo, dijo Isabel, con los dientes apretados. Es instinto. Algo viene. Y algo vino. Al mediodía, un jinete apareció en el camino. Solo. Sin sombrero. Con las ropas desgarradas y una venda en el brazo. Isabel lo reconoció al instante, aunque su corazón se negó a creerlo. Mateo. Gritó, corriendo hacia la puerta. No salgas. Ordenó Lucía, deteniéndola. Podría ser una trampa. Pero Isabel ya no escuchaba. Corrió hasta el patio, con el vientre pesado y las piernas débiles. Y allí estaba él. Herido, exhausto, pero vivo. Sus ojos, al verla, se llenaron de un alivio tan profundo que pareció que el alma se le escapaba por la mirada. ¿Estás bien?, susurró, cayendo de rodillas. Isabel se arrodilló frente a él, sin importarle el polvo, el dolor, el mundo. ¿Qué pasó? ¿Por qué estás aquí? Los engañé, dijo, con voz ronca. Les dije que habías huido al norte. Que te habías ido con un mercader. Me creyeron, al menos por un tiempo. Pero no puedo quedarme. Vinieron a la cabana. La quemaron. ¿Te siguieron? No lo sé, respondió, mirando hacia el bosque. Pero no podía esperar más. Tenía que verte. Tenía que saber si estabas bien. Isabel lo abrazó con fuerza, como si temiera que desapareciera si lo soltaba. Estoy bien, dijo, entre lágrimas. Y el niño también. En ese momento, un nuevo dolor la atravesó.
más intenso, más profundo. Se aferró a Mateo, gimiendo. «Lucía», gritó él. La partera salió al patio, observó, asintió. «Ha llegado la hora», dijo. «El niño no espera más». Lo llevaron adentro. Isabel se tendió en la cama de hierro, con las sábanas limpias que Lucía había guardado para este momento. Mateo quiso quedarse, pero Lucía lo detuvo. «Tú no puedes entrar ahí», dijo. «No por costumbre. Porque ella necesita sentir que esto es suyo. Su cuerpo. Su fuerza. Su grito». «Pero», protestó él. «Estarás aquí», dijo Lucía, señalando la puerta. «Y cuando el niño llore, serás el primero en oírlo». Las horas que siguieron fueron un torbellino de dolor, sudor y palabras rotas. Isabel gritó, lloró, maldijo, rezó. Lucía la guiaba con manos firmes y voz serena. «Empuja, Isabel. Empuja como si cada grito fuera una espina que arrancas del mundo». Afueras, Mateo caminaba de un lado a otro, con el alma en la garganta. Cada gemido de Isabel era una puñalada en su pecho. Quería entrar. Quería sostener su mano. Pero respetó. Porque entendió que este parto no era solo del niño. Era el nacimiento de Isabel como mujer libre. Y entonces, un llanto. Agudo, fuerte, vivo. Mateo se detuvo. Las lágrimas brotaron sin aviso. Dentro, Lucía envolvió al recién nacido en una manta tejida con lana de oveja y hierbas protectoras. Era una niña. Con los ojos cerrados, la piel rosada, y unos puños diminutos que ya parecían listos para agarrar el mundo. «Mírala», dijo Lucía, poniéndola en los brazos de Isabel. «Es tuya. Nadie podrá decir lo contrario». Isabel la abrazó contra su pecho, temblando. Le acarició la cabeza, le besó la frente, le susurró, «Semilla, mi semilla. Naciste donde no creían que nada pudiera crecer. Pero aquí estás. Viva. Fuerte. Libre». En la puerta, Mateo apareció, con los ojos llenos de asombro y devoción. «¿Puedo?». Isabel asintió. Él se acercó, se arrodilló junto a la cama, y con manos temblorosas, tocó los deditos de su hija. Luego, miró a Isabel. «Eres un milagro», dijo, con la voz quebrada. «No», respondió ella, sonriendo entre lágrimas. «Somos 3». Pero en ese instante de paz, un sonido heló la sangre de los 3 cascos. Muchos. Acercándose rápido. Lucía fue a la ventana. Su rostro se endureció. «Son ellos. El viudo, y tu padre». Isabel apretó a su hija contra el pecho. «No me la quitarán», dijo, con una calma que asustaba. «No lo harán», dijo Mateo, levantándose. «Esta vez, no huiré. Esta vez, hablaré». «¿Y qué dirás?», preguntó Lucía. «Que el útero no se mide por lo que produce, sino por lo que protege», respondió él, mirando a Isabel y a su hija. «Y el de ella, es sagrado». Afueras, los caballos se detuvieron. Las voces rugieron. «No saldrá», dijo, en voz alta, firme, sin gritar. «Porque no tiene nada que temer. Ese niño es mío», rugió el viudo, desmontando con violencia. «Fue concebido bajo mi techo. Y aunque ella huyera como una rata, la sangre responde a quien la posee». Lucía, desde la ventana, murmuró: «Mientes, perro. Ese niño no lleva tu olor. Lleva el olor de la montaña. De la libertad». Pero fue Isabel quien salió. Con semilla envuelta en la manta contra su pecho, caminó hasta el umbral. Sus pies descalzos tocaban las losas frías, pero su espalda estaba recta. Sus ojos, antes bajos, ahora miraban al frente, sin miedo. «¿Mi nombre?», dijo, con una voz que resonó más fuerte de lo que jamás había hablado. «Mi nombre lo manché yo, o ustedes, al venderme como si fuera un saco de trigo». Su padre palideció. «No te vendimos. Te dimos protección». «¿Protección?», exclamó Isabel, con una risa amarga.
me entregaron a un hombre que me llamaba deuda. Me hicieron creer que mi cuerpo era un error, que no servía porque no daba fruto, pero el fruto no se siembra con violencia, padre. Se siembra con amor. El viudo dio un paso al frente, con los puños cerrados. Devuélveme a la niña. Es mía por derecho. ¿Derecho? Isabel lo miró con desprecio. ¿Qué derecho tienes tú sobre una vida que ni siquiera sabías que existía? Tú me llamaste seca. Tú dijiste que mi útero estaba muerto. ¿Y ahora vienes a reclamar lo que creciste en tierra que juraste estéril? La multitud que los había seguido, vecinos curiosos, peones, mujeres del mercado, guardaba silencio. Nadie se atrevía a hablar. Todos sentían que algo grande estaba ocurriendo. Algo que cambiaría el aire del pueblo para siempre. Entonces, Mateo habló. Yo no soy su dueño. Nunca lo fui. Pero estuve con ella cuando nadie más lo hizo. La cuidé cuando estaba rota. La amé cuando todos la llamaban inútil. Y si ese niño lleva mi sangre o no, no importa. Porque la paternidad no se mide en gotas, sino en actos. El padre de Isabel lo señaló con el dedo tembloroso. Tú la corrompiste, ermitaño. La alejaste del camino de Dios. ¿Dios? Intervino Lucía, saliendo al patio con una bolsa de hierbas en la mano. ¿El mismo Dios que permite que las familias vendan a sus hijas? ¿El mismo que calla cuando las mujeres sangran en silencio? No. El Dios que yo conozco, está en el vientre que da vida, no en la boca que la niega. Un murmullo recorrió a la gente. Algunas mujeres asintieron. Otras bajaron la vista, avergonzadas. Entonces, una voz femenina, joven, se alzó desde atrás. Mi hermana también fue dada a un viudo, y murió en el parto. Nadie la escuchó. Otra mujer añadió, a mí me dijeron que era maldita porque no concebía. Me hicieron beber hierbas amargas hasta que perdí la cuenta de mis ciclos. Una a una, las voces se sumaron. No eran gritos. Eran verdades. Y esas verdades, acumuladas durante generaciones, comenzaron a pesar más que las leyes de los hombres. El viudo, nervioso, sacó un documento arrugado. Tengo el contrato. Firmado por su padre. Ella es mía. Isabel se acercó, lentamente. Tomó el papel. Lo miró. Luego, con calma, lo rompió en 2. Y luego en 4. Y luego en pedazos tan pequeños que el viento los llevó lejos. Este papel no dice quién soy, dijo. Solo dice quién querían que fuera. Pero yo ya no soy esa mujer. Su padre temblaba. ¿Y qué harás ahora? ¿Vivirás como una salvaje en estas ruinas? No, respondió Isabel, mirando a Mateo, luego a Lucía, luego a su hija. Viviré como una mujer libre. Y criaré a mi hija para que nunca tenga que preguntarse si su cuerpo tiene valor. En ese momento, Semilla emitió un pequeño quejido. Todos lo oyeron. Fue un sonido suave, inocente, pero en medio del silencio, sonó como un trueno. El viudo retrocedió un paso. Su mirada ya no era de posesión, sino de duda. Por primera vez, vio no una propiedad, sino una persona. Y el padre de Isabel bajó la cabeza. No quería que sufrieras, murmuró, casi para sí mismo. Pero me hiciste sufrir más al negarme, dijo Isabel, con lágrimas en los ojos. Porque me hiciste creer que no valía nada. Hubo un largo silencio. Luego, uno a uno, los hombres montaron sus caballos y se fueron. No con rabia. Con vergüenza. Solo el padre se quedó un momento más. Miró a su nieta. Extendió una mano temblorosa, pero no se atrevió a tocarla. ¿Puedo verla? Isabel dudó. Miró a Mateo. Él asintió. Con cuidado, le mostró el rostro de Semilla. Una noche, mientras Mateo arreglaba el techo del convento con tejas nuevas, Isabel lo observaba desde el umbral, con Semilla dormida en sus brazos. El viento movía suavemente su cabello, y por un instante, se permitió imaginar una vida sencilla,
días de sol, noches de silencio compartido, risas de niña en el patio. Pero entonces, Mateo se detuvo. Dejó caer el martillo. Se sentó en el borde del tejado, con la cabeza entre las manos. Isabel subió las escaleras de piedra, despacio, con cuidado de no despertar a la niña. ¿Qué pasa?, preguntó, sentándose a su lado. Él no respondió al instante. Miraba el horizonte, donde las montañas se fundían con el cielo oscuro. Tengo miedo, dijo al fin, con una voz tan baja que casi no se oyó. Isabel lo miró, sorprendida. Nunca lo había oído decir esas palabras. ¿Miedo de qué? De no ser suficiente, confesó, sin mirarla. Soy un hombre que huyó del mundo, que enterró su dolor en libros y silencio. ¿Cómo voy a criar a una niña? ¿Cómo voy a protegerla si ni siquiera supe proteger a mi propia familia? Isabel sintió un nudo en la garganta. Extendió su mano y la posó sobre la de él. No estás solo esta vez, dijo. Y no se trata de ser perfecto. Se trata de estar. De amar, aunque tiembles. De intentarlo, aunque falles. Mateo cerró los ojos. Cuando mi hija murió, sentí que el mundo se apagaba. Y me juré que nunca volvería a amar así. Porque el dolor era demasiado grande. Pero amaste, dijo Isabel, con suavidad. Me amaste a mí. Y a ella, miró a Semilla. Aunque sabías que podías perderla. Por eso tengo miedo. Exclamó, con los ojos llenos de lágrimas. Porque ahora sí tengo algo que perder. Y si algo les pasa, no sobreviviré. Isabel se acercó. Le tomó el rostro entre las manos, obligándolo a mirarla. Escúchame, Mateo. El amor no es una jaula. No es posesión. Es confianza. Confianza en que, aunque el mundo se derrumbe, seguiremos eligiéndonos. Una y otra vez. Él tragó saliva, temblando. ¿Y si no soy el hombre que merecen? Ya lo eres, dijo ella. Porque estás aquí. Porque lloras por nosotras. Porque cada noche te levantas a ver si Semilla respira. Eso no lo hace un héroe. Lo hace un padre. En ese momento, Semilla se movió en sus brazos. Abrió los ojitos oscuros, como los de Mateo, y le sonrió. Una sonrisa torpe, de recién nacida, pero real. Mateo la miró, y algo en su pecho se deshizo. Es tan pequeña, susurró. Pero fuerte, dijo Isabel. Como tú. Como yo. Bajaron del tejado en silencio. Al llegar al patio, Lucía los esperaba junto al fuego, removiendo una olla de hierbas. El miedo no es enemigo, dijo, sin mirarlos. Es señal de que algo importa. Pero no dejes que te paralice. Porque el verdadero peligro no está afuera, está en dejar de actuar por miedo a fallar. Mateo asintió, como si esas palabras le dieran forma a lo que sentía. ¿Y si vuelven?, preguntó. ¿Si el viudo consigue apoyo del juez? Entonces hablaremos, dijo Isabel. No como fugitivos. Como testigos. Contaremos la verdad. Y si el mundo no nos cree, al menos sabremos que la dijimos. Lucía le sirvió té caliente. Hay rumores, dijo, bajando la voz. Dicen que el viudo ha ido al pueblo vecino. Que busca testigos falsos. Que dice que tú, Isabel, estás loca. Que Mateo te hechizó. Isabel apretó los labios. Que digan lo que quieran. Mi hija nació de un acto de amor, no de magia. Pero el pueblo cree en lo que le conviene, dijo Lucía. Y a veces, la verdad necesita más que palabras. Necesita pruebas. ¿Qué pruebas?, preguntó Mateo. Tu historia, respondió la partera. La de todas nosotras. Hay mujeres en el valle que han sufrido como tú. Si hablan, si se unen, su voz será más fuerte que la de un solo hombre rico. Isabel miró a Semilla, durmiendo plácidamente. No quiero que crezca en el miedo, dijo. Pero tampoco en el silencio.
Entonces, dijo Mateo, con una determinación nueva en la voz, haremos que el convento no sea solo un refugio, sino un faro. ¿Un faro? Sí. Aquí, las mujeres podrán venir. Podrán hablar. Curarse. Aprender. Y nadie las llamará secas ni inútiles. Porque aquí, todas son semilla. Lucía sonrió por primera vez en días. Así se construye el futuro, dijo. No con espadas, sino con raíces. Esa noche, mientras el fuego crepitaba y las estrellas vigilaban desde lo alto, Isabel la recibió con los brazos abiertos. Le dio ropa limpia, sopa caliente, y la hizo sentar junto al fuego. No estás sola, le dijo, acariciando su vientre con ternura. Aquí, tu hijo no es un error. Es vida. Y la vida, siempre merece un lugar. Pero esa misma tarde, mientras Rosa dormía en una de las celdas, un jinete solitario se detuvo al borde del camino. No era del pueblo. Llevaba las botas del valle vecino, y una carta sellada con cera roja. Para la mujer que se hace llamar Isabel, dijo, arrojando el sobre al suelo antes de dar media vuelta. Mateo lo recogió con el ceño fruncido. Al abrirlo, su rostro palideció. ¿Qué dice?, preguntó Isabel, acercándose. El juez ha convocado una audiencia, dijo, con voz tensa. Dentro de 3 días. El viudo presentó una demanda formal, afirma que Semilla es hija suya, concebida durante tu estancia en su casa. Y exige su custodia, y tu regreso. Isabel sintió que el suelo se movía bajo sus pies. Pero eso es mentira. Ni siquiera me tocó. Lo sé, dijo Mateo, tomándola de los hombros. Pero él tiene testigos falsos. Tiene dinero. Y tiene la ley de su lado. ¿Y qué hacemos?, preguntó, con los ojos llenos de lágrimas. ¿Dejamos que nos arrebate a mi hija? No, intervino Lucía, apareciendo en la puerta con Rosa detrás. Pero tampoco iremos solos. ¿Qué quieres decir? Rosa no es la única, dijo la partera. En los últimos días, han llegado más mujeres. Una tejedora del río. Una viuda del molino. Incluso la hija del sacristán. Todas han sido silenciadas, vendidas, humilladas. Y todas han oído hablar de ti, Isabel. De cómo dijiste, no, cuando el mundo te dijo, sírveme. Isabel miró a las mujeres que ahora se asomaban en el patio, rostros cansados, manos ásperas, ojos que habían visto demasiado. Pero también había algo nuevo, una chispa. Una llama apenas nacida. ¿Ustedes vendrían conmigo? Una de ellas, la tejedora, dio un paso al frente. Mi madre me entregó a un capataz cuando tenía 15 años. Me dijeron que era mi deber. Pero nunca me preguntaron si quería. Hoy, quiero hablar por ella. Y por mí. Otra mujer añadió, si tú puedes enfrentarlos, yo también. Mateo miró a Isabel, con una mezcla de orgullo y terror en los ojos. Esto es más grande que nosotros, dijo. Si van contigo, el juez no podrá ignorarlas. Pero también las pondrás en peligro. Ya estamos en peligro, respondió Isabel. Desde que nacimos mujeres en este mundo. Al atardecer, prepararon el viaje. Empacaron mantas, pan, hierbas medicinales. Rosa, con su vientre pequeño pero decidido, cargó una bolsa con pañales de lino. Lucía afiló su cuchillo de partera y lo envolvió en tela roja, no para pelear, dijo, sino para que sepan que nuestras manos sanan, pero también defienden. La noche antes de partir, Isabel se sentó junto a la cuna de Semilla. La niña dormía profundamente, con los puños cerrados y la boca entreabierta. Le acarició la mejilla, suave como pétalo. Mañana iré a decirle al mundo quién eres, susurró. No como hija de un viudo. No como deuda pagada. Sino como semilla. Mi semilla. La que nació donde todos juraban que nada crecería. Mateo se sentó a su lado. Vendré contigo, dijo. Aunque me prohíban hablar. Aunque me echen del salón. Estaré allí.
porque si te fallé una vez al no protegerte antes, no lo haré ahora. Isabel apoyó la cabeza en su hombro. Tuviste miedo, dijo. Pero no te escondiste. Eso ya es valentía. Al alba, partieron. No en carros, no con escolta. A pie. Mujeres con los pies descalzos, con los vestidos remendados, con los vientres marcados por el dolor y la esperanza. Detrás de ellas, el convento quedaba en silencio, como un templo vacío que ya había cumplido su misión. Isabel caminaba despacio, pero con la espalda recta. Cada paso era una afirmación. Cada mirada que sostenía, un desafío. A su lado, Rosa temblaba, pero no se detenía. Detrás de ellas, Lucía, la tejedora, la viuda del molino, la hija del sacristán, más de 20 mujeres, con los ojos bajos al principio, luego alzados, como si descubrieran que tenían derecho a mirar al sol. ¿Qué es esto?, murmuró alguien desde una puerta. Son las locas del convento, respondió otro, con burla. Pero la burla murió en sus labios cuando vieron a Isabel detenerse frente a la plaza, justo donde meses atrás la habían humillado. El juzgado era una casa de piedra con una puerta de roble y una campana oxidada. Allí ya estaban ellos, el viudo, con traje nuevo y sombrero de fieltro, su padre, pálido y con las manos entrelazadas como si rezara, y el juez, un hombre anciano de bigote gris y ojos cansados, sentado en una silla bajo un toldo. «Llegas tarde», gritó el viudo al verla. «Pero no importa. Hoy se sabrá la verdad». Isabel no respondió. Solo subió los 3 escalones y se detuvo frente a él. «¿Dónde está tu marido?», preguntó el juez, frunciendo el ceño. «¿Por qué vienes sola con esa criatura?». «No estoy sola», dijo Isabel, girándose hacia las mujeres que la seguían. «Y esta no es una criatura. Es mi hija. Se llama Semilla». Un murmullo recorrió la plaza. «Mentira», exclamó el viudo, avanzando. «Esa niña fue concebida bajo mi techo, y aunque esta mujer huyera como una ladrona, la sangre responde a quien la posee». «¿Posee?», repitió Isabel, con una calma que helaba la sangre. «¿Acaso posees el viento? ¿Posees la lluvia? ¿O solo crees que puedes poseer a las mujeres porque nadie te ha dicho no en toda tu vida?». El juez levantó una mano. «Basta. Presenten sus pruebas». El viudo sacó un documento. «Aquí está el contrato. Firmado por su padre. Ella me fue entregada como esposa. Y aunque no hubo boda en la iglesia, la ley reconoce la unión por cohabitación». El padre de Isabel bajó la vista, avergonzado. «Yo solo quería protegerla», exclamó una voz desde la multitud. Era la tejedora. «Mi padre también me protegió, vendiéndome al molinero. Y ahora soy viuda a los 22 porque me partió el alma antes que el cuerpo». «Silencio», ordenó el juez. «Esta no es tu audiencia». «Sí lo es», gritó Lucía, adelantándose. «Porque si hoy le quitan a su hija a Isabel, mañana le quitarán a la mía a Rosa. Y pasado, a la tuya, juez. Porque mientras las mujeres sean mercancía, ninguna está a salvo». El juez palideció. Entonces, Isabel hizo algo que nadie esperaba. Se acercó al estrado, abrió la manta y mostró el rostro de Semilla al sol. «Mírenla», dijo, con la voz temblando, pero firme. «Mírenla bien. ¿Ven sus ojos? Son oscuros, como los de Mateo, el hombre que me acogió cuando todos me negaban. ¿Ven sus manos? Pequeñas, pero fuertes, como las mías. ¿Ven su boca? Ya sonríe, aunque el mundo le haya dicho que no tenía derecho a nacer». Se giró hacia el viudo. «Tú dijiste que mi útero estaba seco, que era tierra quemada. ¿Y ahora vienes a reclamar lo que creció en esa tierra? No. Lo que creció aquí, creció porque alguien me regó con respeto, no con posesión». El viudo apretó los puños. «Eso es poesía de loca. Yo tengo testigos. Que hablen», dijo el juez, incómodo.
2 hombres se adelantaron, peones del viudo. La vimos en su casa, dijo uno. Dormía en su cuarto. Comía de su mesa. Era su mujer. Mentira, gritó Rosa. Ella dormía en el almacén. La vi cuando fui a buscar harina. Estaba encerrada con llave. Calla, mocosa, rugió el viudo. Pero entonces, una figura emergió de entre la multitud. Era la cocinera del viudo. Una mujer gorda, de rostro curtido, que nunca había dicho una palabra en público. Yo preparaba su comida, dijo, con voz temblorosa. Y nunca la vi compartir su cama. Él la trataba como a un animal. Y una noche, la oí llorar tanto que pensé que se le rompería el alma. El viudo la señaló, furioso. Esa mujer está loca. La despedí por robar. Me despidió porque me negué a darle hierbas para que Isabel abortara. Gritó la mujer, con lágrimas en los ojos. Y yo no maté vidas. Ni siquiera las que no querían. Un silencio profundo cayó sobre la plaza. El juez miró a Isabel, luego a Semilla, luego a las mujeres que la rodeaban. ¿Dónde está el padre de la niña?, preguntó al fin. Aquí, dijo una voz. Mateo apareció al borde de la multitud. Caminó entre la gente, sin miedo, hasta detenerse junto a Isabel. No soy su dueño, dijo, mirando al juez. Pero soy su padre. Porque la amé antes de conocerla. Porque la cuidé cuando estaba rota. Y porque, si ella me lo permite, criaré a esta niña con la certeza de que su cuerpo nunca será una prisión. El juez suspiró. La ley dice que el hijo pertenece al marido, pero no hubo matrimonio. Interrumpió Lucía. Solo una venta. ¿Acaso la ley protege a los mercaderes de personas? El juez cerró los ojos un instante. Cuando los abrió, su mirada era distinta. No hay prueba de paternidad, dijo. Pero hay algo más fuerte, la verdad de los hechos. Esta mujer no fue esposa. Fue prisionera. Y esta niña, nació en libertad. El viudo palideció. No puede hacer esto. Puedo, dijo el juez, levantándose. Porque si la justicia no protege a los débiles, no es justicia. Y entonces, con voz clara, pronunció, Isabel es libre. Su hija es suya. Y nadie, bajo ninguna circunstancia, podrá separarlas. Las mujeres estallaron en llanto. Algunas se abrazaron. Otras cayeron de rodillas. Isabel apretó a Semilla contra su pecho y miró a Mateo. En sus ojos no había triunfo. Había alivio. Y gratitud. Pero en medio de la alegría, el padre de Isabel se acercó, con los ojos llenos de lágrimas. Perdóname, susurró. No supe, no entendí. Isabel lo miró largo rato. Luego, extendió una mano. Una tarde, mientras Isabel enseñaba a Rosa a preparar una infusión de manzanilla para los cólicos de Semilla, Lucía entró al patio con el rostro sombrío. Han venido hombres del norte, dijo, sin preámbulos. No son del viudo. Son mercenarios. Dicen que el convento es un nido de herejías. Que las mujeres que van allí aprenden a desobedecer. Isabel apretó el mortero entre las manos. ¿Y qué quieren? Quieren quemarlo, respondió Lucía. Dicen que si no las expulsamos, lo harán ellos. Mateo, que reparaba una silla junto al fuego, se levantó de inmediato. No lo permitiré. No se trata de permitir o no, dijo Lucía, con dureza. Se trata de sobrevivir. Si prenden fuego al convento, no solo perderemos el refugio, perderemos a las mujeres que aún no han llegado. A las que aún no se atreven a huir. Isabel miró a Semilla, dormida en su cuna de mimbre. Luego a Rosa, con su vientre creciendo bajo el vestido prestado. Luego a las otras mujeres que tejían, cocinaban, cuidaban del huerto, todas ellas habían encontrado en esas ruinas algo que el mundo les negó, dignidad. No podemos huir, dijo al fin. Pero tampoco podemos esperar a que vengan con antorchas. Entonces, dijo Mateo,
con una determinación nueva en la voz, haremos que el convento no sea solo un lugar, sino un símbolo. ¿Cómo? Abriéndolo. Totalmente. Que todos vean lo que hacemos aquí. No es magia. No es rebelión. Es curación. Es enseñanza. Es verdad. Lucía asintió lentamente. Hay una feria en el pueblo dentro de 3 días. Todos irán. Incluso los que nos temen. Entonces, dijo Isabel, iremos también. Y llevaremos nuestras hierbas, nuestros remedios, nuestras historias. Que vean que no somos brujas, somos sanadoras. Pero esa noche, mientras la luna bañaba el patio en plata, Isabel no pudo dormir. Se sentó junto al pozo, con Semilla en brazos, mirando las estrellas. ¿Tienes miedo? Preguntó Mateo, apareciendo en silencio. Sí, confesó. Miedo de que, aunque hayamos ganado en el juzgado, el mundo siga viéndonos como error. Miedo de que algún día, alguien le diga a mi hija que su madre fue vendida, y que eso la define. Mateo se sentó a su lado. Nadie le dirá eso, dijo. Porque tú le enseñarás que ser vendida no te rompió, te forjó. Y que tu historia no es de vergüenza, sino de coraje. Isabel apoyó la cabeza en su hombro. ¿Y si no soy suficiente? Ya lo eres, dijo él, besándole la frente. Porque estás aquí. Porque eliges luchar, no por odio, sino por amor. Al tercer día, partieron hacia la feria. No como suplicantes. No como fugitivas. Sino como maestras. Isabel llevaba un canasto con hierbas secas, ungüentos y pañales de lino. Rosa, con su vientre ya visible, cargaba un cartel de madera donde había escrito con carbón, aquí se cura el cuerpo, y el alma. Lucía caminaba detrás, con su cuchillo envuelto en tela roja, no como amenaza, sino como promesa, mis manos no hieren. Sanan. Cuando llegaron a la plaza, muchos retrocedieron. Algunos niños señalaron a Semilla con curiosidad. Las mujeres del mercado bajaron la vista. Pero entonces, una anciana se acercó, cojeando. ¿Ustedes son las del convento? Sí, dijo Isabel. Mi nieta tiene fiebre desde hace días. Los curanderos del pueblo dicen que es mal de ojo. Pero yo creo que es el corazón. Isabel la miró a los ojos. Déjeme verla. Y así, bajo el sol de la feria, entre puestos de pan y telas, Isabel examinó a la niña. Le tomó el pulso, le tocó la frente, le preparó una infusión de tilo y saúco. La anciana lloró al ver cómo la fiebre bajaba en minutos. ¿Por qué hacen esto?, preguntó, con voz temblorosa. Porque nadie debería sufrir sola, respondió Isabel. Poco a poco, otros se acercaron. Una mujer con llagas en las manos. Un niño con tos seca. Una joven con el rostro marcado por golpes que nadie quería nombrar. Y con cada cura, con cada palabra suave, el miedo se iba deshaciendo. Hasta que, al atardecer, una figura conocida se detuvo frente a su puesto. Era la esposa del alcalde. Alta, vestida de seda, con un abanico que no usaba para el calor, sino para marcar distancia. Dicen que ustedes enseñan a las mujeres a desobedecer, dijo, con voz fría. Isabel la miró sin temor. Enseñamos a las mujeres a escucharse a sí mismas. A saber cuándo decir sí, y cuándo decir no. La mujer frunció el ceño. Eso es peligroso. Solo si eres quien las calla, respondió Isabel. Hubo un silencio largo. Luego, la mujer bajó el abanico. Mi hija, tiene 15 años. Y mi marido ya ha elegido a su esposo. Un hombre de 60. Isabel no dijo nada. Solo esperó. ¿Puedo venir al convento?, susurró la mujer, casi sin voz. Isabel asintió. Siempre hay lugar para quien busca libertad. Esa noche, al regresar, el camino estaba iluminado por antorchas. Pero no eran antorchas de guerra. Eran antorchas de mujeres. Decenas de ellas, caminando hacia el convento, con sus hijos, sus heridas, sus sueños rotos, y sus Lucía,
que molía raíces bajo la luna, asintió sin alzar la vista. Los mercenarios no se rinden. Solo esperan. ¿Y qué hacemos? Preguntó Rosa, abrazando su vientre como si pudiera proteger a su hijo con las manos. Isabel miró a Semilla, dormida en una cuna improvisada de lino y ramas. Luego a las mujeres que ahora la veían como guía. No podía huir. No esta vez. Pero tampoco podía arriesgar sus vidas. Hay una cueva, dijo Lucía de pronto. Detrás del risco del cuervo. Grande. Seca. Nadie la conoce, excepto yo. Allí pueden esconderse. ¿Y tú? Preguntó Mateo. Yo me quedaré, respondió Isabel, con una calma que sorprendió hasta a ella misma. Si los mercenarios vienen y no me encuentran, quemarán el convento igual. Pero si me ven a mí, se quedarán. Y mientras tanto, ustedes escaparán. No. Exclamó Mateo, agarrándola del brazo. No otra vez. No voy a dejarte. No es dejar, dijo ella, mirándolo a los ojos. Es proteger. Tú tienes que